Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de nacido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo exopanela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Obregón y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Perrillo. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo en Todo orden? bien. ¿Qué tal su última semana del primer mes? Ya se acabó el año. Pasado mañana es mi cumpleaños. Sí. Mire, Ajá. preste atención usted. Miguel recibe libros, cubo Rubik, Transferencias bancarias, evasiones fiscales. lo que gusten. Y aparte, ya faltan 10 meses para el aguinaldo. Bueno, Sí, estamos cerca. Ya. Además, cerramos el año. Vamos a Bien. cerrarlo bien. Vamos bien. Ya está empezando la época de no me cae el aguinaldo y renuncio. Ya casi empezamos con esa época. Declaro inaugurada la época. Sí. Sí, no estoy esperando por el aguinaldo, güey. Sí, no, ya en cuanto me lo... Ya a los meses... No, es que me espero un poquito más. Sí, estamos en eso y escuchando la canción de Shakira aún. Todavía A todos sigue los en los amigos. puestos número 1 A todo, de nuestro bebé. corazón. Es que yo te boté. Ay, no. Esa no es No, la de sí, Shakira, no. pero... Se parece, no, sí le dice te boté como un gato, Pero ¿no? no, pero tiene sentido que después de un mes ya no esté tan fresca la letra. No, sí, claro, ya. A ti te quedó grande. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita Bien. que tú. Él sigue escuchando. Por contradicción, singers. Swingers. Manda el mensaje, dice Miguel. 01800 por contradicción, swingers. Pues comencemos, muchachos. Ahí échale bombón. ¿Cómo están? Me dijeron que bien, ¿verdad? Sí, bien. Bien, entonces me da gusto eso. Antes de comenzar, suscríbase. No, bueno, estamos sí, en el sí. capítulo 82 y bueno, las chelas del capítulo. Es correcto, y vamos a irnos derecho. Claro. Capítulo 82. Ajá. Y las cervezas de este capítulo son gracias a Marta Sánchez y John Gómez. Gracias. Agradecemos mucho por su apoyo en Gracias por su Patreon. apoyo. Si ustedes están escuchando esto en YouTube, nos pueden regalar un like, Compartir, comentar, compartir. Darle me divierte, me encanta, Eso, me importa. Siempre Eso decimos de es YouTube. Por eso, si lo están escuchando en YouTube, pueden hacer eso. Si están en Spotify, les agradecemos mucho por escucharnos. Creo que no se puede hacer nada, ¿no? No, pues compartan el link, o sea, Sí. de hecho, ahora que el año pasado, bueno, a finales del año pasado que fue bueno, que te manda tu resumen Spotify, decía que el 49% de nuestros usuarios, de nuestros escuchas lo hacen por link directo. Ujú. Ajá. O sea, ustedes compartan y ahí nuestro link de Spotify y ahí nos pueden escuchar. Si están en alguna otra plataforma como Pocket Cast y Google Podcast, pues Anchor también es Anchor una también, plataforma sí, como sí, tal. sí. Entonces, en la plataforma que estén, les agradecemos mucho por escucharnos, darse el tiempo. Si ustedes le saben más a esa, porque ya somos viejitos y no saben más que tal es el YouTube y ni Ya siquiera nos bien. dicen jefe, ¿no? A Ya. nosotros. Gracias, Don. No le pegues al señor. El otro día una señora me dijo así. No le pegues al señor, hijo. Dije, eso dolió más que el putazo, jefa. Pues les agradecemos mucho si nos comparten. Si en alguno se puede dar like, pues denos like. Si nos comparten un poco de su quincena también, También. les agradecemos Ese es mucho. con el Patreon, que desde $1 al mes se puede hacer acreedor a ser patrocinador con $1 al mes. Ese es. Y recibir nuestro Y mire. amor. Y proponernos un capítulo. También. Y seguimos Ahí. dejando ahí que se haga grande la ronchita para poder traerles un contenido de mejor calidad, ¿no? Intentamos siempre hacerlo lo mejor posible, pero si queremos, pues,
ahí mejorar como todo, ¿no? Y pues ahora sí. Y pues ahora sí, Directos. dado el anuncio dominical y el anuncio parroquial y estos anuncios, comencemos, muchachos. Si hiciéramos una encuesta a estudiantes de matemáticas en la que les pidiéramos que nos dijeran a sus matemáticos favoritos, 6 de cada 10 alumnos mencionarían a Galois, a Gauss, a Lagrange, entre algunos más, ¿no? Los otros 4 restantes, sin dudar alguna, pondrán a la matemática de las que les hablaré el día de hoy. Ok. Esos números que acabo de decir obviamente son inventados, ¿no? En mi museo. Pero Me sí. muestro en mi mente. Imaginario, güey. Pero siempre que uno dice 6 de cada 10, suena muy inteligente y muy... Eduardo 1 le preguntó a Eduardo 2. Suena así como más creíble, ¿no? Sí, Decir, sí. 6 de cada 10 personas. Eduardo es Verónica, güey, ¿no? Cuando te conviertes en Verónica, güey, como No. fragmentado, güey. No, Patricia, güey. Patricia. No fue Eduardo, fue Patricia. Y Tommy, ¿no? Tommy se llama una de sus Sí. personalidades, ¿no? Así es que, pero seguramente sí. O sea, si ahorita si preguntáramos, ¿cuáles son tus matemáticos favoritos? Apenas nos preguntaron Sí, eso, güey. ¿te acuerdas? Bueno, no apenas, pero... Con Fractal, ¿no? Con Fractal nos dijo Bueno, que- con Fractal nos preguntaron, pero también cuando hicimos la conferencia para Colombia. para Colombia, que por cierto nuestros escuchas, esperamos que algún día se las traigamos, pero por cuestiones técnicas no hemos podido compartírselas. Ujú. Estamos viendo cómo Pero ahí nos descargar. preguntaron, yo la verdad no sé, güey. Se me hace... Ni me acuerdo qué contesté esa vez, Ni pero yo. creo que Fermat dije. La verdad no me acuerdo. Pero te digo, o sea, si hiciéramos realmente a 10 personas, sí figuraría la matemática de las que le hablaré el día de hoy. Ok. Viajemos a Mannheim. Intuyo de quién es, pero a ver, échale. El año es 1844. Nace Max en una familia judía adinerada que se dedicaba a la venta de herramientas al por mayor. O sea, ferreteros, ¿no? Eran ferreteros, sí. O sea, lo que actualmente decimos son ferreteros. Era una familia acomodada. A los 14 años, Max contrajo polio, güey. Lo que, cambió su vida, porque tuvo una repercusión que se vio, bueno, antes no se murió, ¿no? En esa época sí. el polio te mataba, entonces no se murió. Y tuvo una consecuencia que se vio como plausible a lo largo de su vida, que son problemas al caminar, ¿no? Sí, exactamente. Problemas de Ajá. motricidad, ¿no? Ajá. No, y también de deformación, ¿no? Ósea. Un poquito, ¿no? O sea, no fue tan marcada, pero sí. Sí. Pero sí le afectó. Los primeros años de su vida aprendió matemáticas de manera autodidacta. Pero esto le permitió entrar a estudiar a la Universidad de Heidelberg en 1865. Después se convirtió en profesor antes de trasladarse a Erlangen. Obviamente es alemán, ¿no? Ujú. Es judío judío alemán. judío alemán. Sí. Universidad en la cual ayudó. De que llegara. Sí, Adolfito. El Adolf. El Adolfsin. Universidad en la cual ayudó a fundar una nueva rama de las matemáticas. La rama que él ayudó a fundar y de la que él es padre o fundador es la de la geometría algebraica. Ok. ¿Han escuchado de Max? Max, sí, me suena. Maxim, ¿no? Maxim. Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo. Después es emperador. Después es emperador en México. O sea, me vienen a la mente dos, pero son físicos, no Planck, sé. pensaste en Planck. Max Planck, Max Horkheimer. Y. No sé. No sé, güey. En 1880 se casó con Aida Amalia Kaufmann, hija de una familia judía adinerada. Ellos eran mercaderes. Ujú. Entonces, pues, ya tenemos a Max Ujú. y a Aida Kaufmann. Aida tampoco, ella creo que sí no figuró como en la ciencia. Y pese a que su familia mercader, realmente no hubo como algo más allá de eso, ¿no? Entonces, pero de Max, pues sí, muy pocas veces hemos escuchado hablar de él, pese a que es padre de la geometría algebraica, ¿eh? Ujú. Bueno, ayudó a fundar la rama, ¿no? Como tal. Permítanme continuar con la historia, dado que no sabemos bien quién es Max. No te permito. 2 años después de que se casó con Aida, o con Ida Amalia, con 23 años de edad, el 23 de marzo, Ah, ok. yo dije el 23 de edad, no, el 23 de marzo de 1882,
en Erlangen, Baviera, tuvieron a su primera hija a la cual decidieron llamar Amalia, Ok. igual que su madre. Y Amalia tuvo otros 4 hermanos. Ella es la mayor de esos 4 hermanos. Ajá. Sus hermanos han figurado en varias áreas de las matemáticas y de la biología. Unos, de la química, perdón. Uno se llama Alfred. El tercero se llama Fritz, el tercero de los hermanos. Y uno de los hermanos no destacó mucho en ciencias y creo que falleció joven de alguna enfermedad. Ok. A Fritz tampoco lo han escuchado. Güey, no, Él es de las matemáticas. Él figuró en las matemáticas. no. Y el de la química es Alfred. No, bueno. Bueno, regresemos a la hija mayor. Le dije que se llamaba Amalia. Ajá. Pero regularmente siempre es conocida más por el diminutivo de su nombre. El diminutivo de su nombre es Emi. Amy. Y se apellidan Nether. Ah, no Ok, mames. claro. El día de hoy les platicaré la historia de la matemática judía, mayor de 4 hermanos, hija de Max Nether. Ahí platicaremos sobre Emi Nether. Ok. Amelia Neta, ¿no? Es que justo Amalia Amalia. es su nombre, Ajá, propio, ¿no? ajá, Así. y el diminutivo es Emi. Emi. Ah, qué chido, güey. Entonces sí, regularmente la conocemos como Emi Amalia Nether, Ujú. pero por lo que está leyendo es Ujú. Amalia, Emi solamente es un diminutivo de Amalia. Ok. Yo me quedé en modo Maradona. Güey, no me sabía, yo no me sé nada de historia de ella. No, O sea, no, a ver, ni sí yo, he güey. escuchado de las cosas que ha hecho y todo, pero no, güey. No sé de su historia, güey. Emi, como les comenté, y obviamente es de origen judío, ¿no? Ujú. Mm. A los 7 años de edad ingresó al Horre Tocher School en Erlangen, o sea, una escuela alemana, ¿no? En donde estuvo hasta 1897. Allí se dedicó al estudio del alemán, el francés, el inglés, la aritmética y además recibió lecciones de piano. Obviamente, Era al ser sus profesional. papás de... ¡Ay, Miguel! Su mamá era Sí, de Sí. descendencia de Y mercaderes, bueno, su papá... tenía una vida acomodada, ¿no? Exacto. ¿Era fifí, diríamos? Sí, de hecho se dice que, por ejemplo, en su casa el estudio de las matemáticas no era como una obligación, sino era como algo que por gusto, hobby. ¿no? Porque su papá se dedicaba a eso, entonces realmente no lo veían como algo, una obligación, sino era como de, vamos a estudiar un ratito, sí, y sabían como a quién acercarse, ¿no? Y quiénes podía ayudar, pues era profesor de la universidad, güey. Les digo que, aparte sabía 3 idiomas, francés, inglés, alemán, y tocaba el piano. Sí, dice mucho que ella disfrutaba mucho de bailar. Ella era una... como tú. Era como Era como Chris, bailaba salsa. Tengo potencial aún. Bailaba salsa, ¿no? Porque es alemana. Salzongen. 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 Kumbiatson. Y si había una fiesta, era la primera en estar lista, ¿no? Aparte era fiestera, la canija, ¿no? Era pari. Era juguetona. Era traviesa. Chris. Con frecuencia asistía a las fiestas que organizaban los hijos de los colegas de su papá. Ujú. Y ya, pues ya saben, ¿no? O sea, en esa época todavía estaban relativamente bien. Ujú. Todavía ni siquiera empezaba Sí, la sí, Primera sí. Guerra Mundial. Sí, sí. No, ujú. Todo estaba chido, el archiduque seguía vivo, ¿no? Al principio soñaba con ser profesora de idiomas, güey. Después de estudiar inglés y francés, presentó su examen. Y en 1900, con la llegada de una escuela para señoritas en Bavaria, se le permitió a ella recibir su certificación para ser maestra de enseñanza de idiomas. Ok. Sí cumplió uno de sus sueños, ¿no? Ujú. Sin embargo, se dice que Emi jamás sintió que su camino estaba en la enseñanza de los idiomas. O sea, algo la detenía, ¿no? Como que dijo, sí soy buena para esto, pero como que algo creo que puedo hacer más, ¿no? Se imagina qué hubiera pasado, ¿no? O sea, Ya dijo, porque la que puede, puede. Y la que no, factura. Critica. Las mujeres ya no Factura. lloran, ¿no? Factura. Entonces les digo, se dio cuenta que no era lo suyo como tal la enseñanza de los idiomas. Entonces decidió comenzar a asistir como oyente a las clases que impartía su papá. O sea, le dijo, Está chingón, güey. oye papá, oye Max Nether,
De hecho, también su papá tiene varios resultados importantes, pero como siempre, bueno, no más bien como siempre, en este caso, el apellido, cuando a ti dicen Nether, no piensas ni en sus hermanos. Relacionas en primer lugar a esta Amy que, o a su hermano Fritz, o a su papá. O a su otro hermano, Sí, es Fritz, el matemático. Fritz es el matemático y el químico, que también tiene varias aportaciones, o sea, de hecho sí su nombre figura dentro de los químicos importantes. ¿Me estás diciendo que es la familia Bernoulli, versión alemana? Sí, bueno, pero no se peleaban entre ellos, ¿no? Bueno, pero no eran culeros, güey. No eran culeros como los Bernoulli. Alfred Nether. Ajá. No, el de los Bernoulli es hacer como una saga, ¿no? De todos los Bernoulli, güey. Sí. Salud. Gracias. Entonces, al sentirse como perdida en esa parte, entró a Erlangen como oyente, ¿no? No era tan difícil en este caso. A ver, estamos contextualizando, estamos en una época en la que obviamente es prohibidísimo a la mujer estudiar en las universidades, pero tenía la fortuna de que su papá fuera profesor en una, ¿no? Entonces su papá le daba como el permiso de entrar de oyente y yo que cualquier cosa decía, no, vino a acompañarme, ¿no? Ajá, exacto. Sin problemas, sí, aquí está. Y... Sí, no ven pues digo, nosotros, por ejemplo, igual en cuando estudiamos, vimos a profesores que llevan a sus hijos. Ajá, claro. Exacto. ¿No? Entonces, de forma extraoficial sí se aceptaban, siempre y cuando los profesores estuvieran de acuerdo. Pero como tal no estaban matriculados. Ajá, sí, obviamente no se matriculan ni nada, pero si el profesor está de acuerdo en aceptar a una alumna o a alguna mujer a sus clases, el profesor tiene que estar de acuerdo en que entre como oyente. Uh-huh. En este caso no había tanto problema porque su papá era su papá. Exactamente, entonces tenía esa ventaja o ese punto a su favor, ¿no? Así estuvo 2 años de su vida, asistiendo a las clases que impartía su papá, hasta que en 1903 decide presentar un examen para la Universidad de Gotinga. Okay. Recordemos que en la Universidad de Gotinga luminarias como todas, güey, o sea, como todos, güey, como chingo de gentes, güey, Gauss, ¿no? Estaban pero, o sea, mucha gente, los físicos muy importantes. Einstein estuvo un rato en Gotinga. Chingos de gente. En donde logró entrar en calidad de oyente también. O sea, se le aceptó entrar, pero como oyente. Durante este periodo asistió a las conferencias impartidas por unos matemáticos que a lo mejor ubican, pues como Hilbert, Klein, Minkowski, Blumenthal. Pues a que era un estudiante en la universidad, obviamente tampoco tenía los mismos derechos que tenía un compañero hombre, ¿no? Así es. No podía como tal matricularse, no podía presentar trabajos, no podía hacer más allá. Que bueno, spoiler alert, a Amy nunca le interesó publicar, o sea... Ella realmente era alguien... ¿Por un hobby o algo así? Ella era como esas ganas de aprender y compartir el conocimiento. No, bueno, supongo que vas a hablar de su vida tardía, o sea, de cuando tenía su grupo de alumnos. Un poquito. Ah, o sea... Pero que ella le daba a su resultado a todos los chavos. Es lo que te decía, o sea, ella en vez de que publicaban con su nombre le decía, mira, agarré este resultado, a ver, chécalo. Y lo checaba y entonces este vato publicaba, güey, ese resultado. ¿Sí? O sea, ella regalaba los resultados a sus alumnos. O sea, que no solamente son los 3 teoremas de isomorfismo, ¿no? Sí, o sea, son chingos de hecho, o sea, aunque ahorita sabemos, bueno, él va a seguir y van a ver que Nether va a ser un pilar en el álgebra, ¿no? Actual. Pero se puede rastrear que muchos de los resultados de sus discípulos muy posiblemente fueron de Nether. Claro. Al salir de la universidad, con un título equivalente al de licenciatura, se le permitió dar clases a Nether en Erlangen durante un poco más de 7 años. Ah, güey, pues le fue bien, güey. Sin recibir salario alguno. Ah, bueno, sí, eso sí sabía que no le pagaban, sí, güey. le fue bien no, a ver, le fue bien en el sentido que le dieron chance de dar clases. Sí, exacto. Muchas veces las clases que ella daba... que se podía permitir porque, pues, venía de... Bueno, y su papá trabajaba ahí, güey. De hecho, muchas de las clases que ella daba eran en lugar de Max. O sea... Max era como de, ¿sabes qué? ¿Estás diciendo que el SNI 3000 mandaba a su ayudante a dar clases? Exactamente. Cobraba por él, güey. Y tristemente, y mira, al final del día el dinero pues iba para la casa, ¿no? El dinero se iba para la casa, o sea, como fuera, comían de ese dinero, ¿no? Sí. Ah, qué raro eso. Esa historia me parece conocida. Como que la historia está condenada a repetirse, ¿no? En el año de 1915, David Hilbert le inventó a formar parte de un equipo de matemáticos que estaba formando.
O sea, le dijo... Güey, o sea, haz de cuenta que David Hilbert era Nick Samuel Fury. L. Jackson. Exacto, güey, Nick Fury así. Queremos invitarte a la iniciativa Vengadores, güey. De hecho, así lo puse. Le puse la iniciativa Avengers. No mames. Así le aplicó Nick Fury, güey. Le dijo: vengo a invitarte a la iniciativa Matemáticos O sea, en Erlang. Solo para Gotinga. para nuestros escuchas que no son matemáticos, para que dimensionen si bien la película de los Vengadores, es como si Nick Fury te invitara a ser parte de los Vengadores. O sea, eran lo top, de lo más top del mundo de las matemáticas en ese momento. Exactamente. O sea, imagínate la capacidad. Tú eres una profesora, o sea, imagínense a Amy Netter, ¿no? Una profesora que no le pagan, que digamos bueno, en primer lugar, su condición de mujer le cierra muchas puertas. Exactamente. Las pocas que se le abren es gracias a que su papá y su familia son profesores, ¿no? No les pagan, eres una persona brillantísima y gente que es igualmente brillante, genio, se da cuenta del potencial que hay ahí y te invitan a su club. A su coto de poder, güey, ¿no? Sí, es como si invitaran a la que salió apenas en Black Panther 2. La que es la nueva Iron Man. No he visto, güey. O sea, me estás diciendo, es como si Laura Bozzo invitara Es como, al revés, es como si Patti Chapoy dijera reuniera de nuevo a Laura Bozzo, güey, y a Pepillo Origel en un ventaneando, güey. Ok. Haz de cuenta como Laura Bozzo. Y con Rocío. Rocío Sánchez Azuara, güey, exactamente. Y esta, la de... Así, ya entendí. Es como si Lalo, güey, nos reuniera a Chris y a mí en un podcast, güey. Exacto. Que es ventaneando de matemáticas. Ventaneando dos de matemáticas. Casi. La iniciativa Ventaneando. El equipo formaba parte de la Universidad de Gotinga, ¿no? Sí. Obviamente recibió la negativa por parte de los colegas en el departamento de matemáticas. ¡Qué hijos de la chingada! Un profesor se quejó diciendo lo siguiente, cito: ¿qué pensarán nuestros soldados cuando recen de la universidad y encuentren que le pedirá que aprendan de una mujer? ¿Y sí dice quién era ese profesor? No. No, güey, de seguro era pinches culeros, güey. A lo que Gauss respondió de una manera magistral, según yo entiendo. Suena muy bien. Fuentes fidedignas. Respondió de la siguiente manera: no veo que el sexo de un candidato sea un argumento contra su admisión. Somos una universidad, no un sauna. Exacto. Gauss ya había dicho unas palabras igual alentando a una mujer con Sophie Germain. O sea que le sorprendía que Messier Leblanc sea una mujer, ¿no? Y que pues, era un trabajo que solo pudo haber hecho una mujer y ningún hombre. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, Gauss era ahí... Ese tuvo algo bueno, más ¿no? Porque... Tuvo un par de cosas, o tal vez era... Destellos. Bueno, no, es que ese es ya entrar a un punto ya entrar a un momento pues de la suposición, ¿no? Y, ¿qué tal que Gauss solo le hacía ojitos a las imberbes matemáticas y le hacía el feo a Abel, por ejemplo? Sí, ves que Abel dice que era un culero, güey. Que era un culero, ¿no? Y se queja y despotricó contra él, ¿no? O sea, Abel contra Gauss, porque Gauss también despotricó contra Abel, ¿no? Entonces, quién sabe, tiene un punto ahí. Amy tuvo que dar clases bajo el nombre de Hilbert. O sea, otra vez simplemente cambió de SNI, güey. Sí, cambió de SNI, güey. Esto fue durante los siguientes 4 años, obviamente, sin pago alguno. Sí, eso sí. Poco después de la llegada de Nether a Göttingen, un físico famoso, del que tal vez ustedes conozcan, se apellida Einstein, fue a dar una serie de conferencias, fueron 6 en total, 6 conferencias, en la que él platicaba sobre una teoría en la que él estaba trabajando actualmente. La teoría era la teoría general de la relatividad. Todavía estaba inconclusa, simplemente era una teoría que estaba trabajando Einstein en ese momento. Entonces fue a Göttingen como a exponer lo que llevaba y qué es lo que estaba trabajando. El problema principal al que se enfrentaba esta teoría era que el principio de conservación de la energía, el cual parecía estaba fallando al aplicarlo dentro de la teoría de la relatividad general, ¿no? La conservación de la energía, pues es la frase que hemos escuchado mucho, ¿no? Esto de la materia se crea, se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando la intentaba como incrustar en la relatividad general, se quebraba, en ¿no? otras palabras, en la mecánica clásica, este principio es la segunda ley de Newton. O sea, de que a toda reacción
toda acción corresponde a una reacción en igual magnitud y en igual fuerza, ¿no? Ujú. O sea, es una igualdad, pero que en esta mecánica clásica, en términos, digamos, igual voy a decir una tarugada, pero en términos macroscópicos se conserva, o sea, sigue ciertas leyes, y en términos microscópicos o de las partículas, la teoría de la relatividad se comportan muy distinto, ¿no? Pero es, digamos, es lo mismo. Es lo que no se quebraba, ¿no? Más que nada. Ujú. Le digo que era lo que se estaba quebrando, entonces seguían como trabajando en eso. Cuando hablaba de la relatividad, Hilbert se refería a esto como un fallo en el teorema de la energía, el cual tenía en jaque a muchos de los matemáticos más respetados de la época y los físicos por igual. Emmy Noether demostró que lo que él llamaba fallo, en realidad no era un fallo, güey. O sea, estuvo en las conferencias y todo, y ya cuando estuvo ahí un rato dijo, no es que eso no es un fallo, realmente lo que está pasando es que se trata de un rasgo característico de la teoría general, en el cual ella, gracias a la naturaleza del grupo de simetrías involucrado, logró dar una explicación de que no era un fallo, sino era algo característico de la teoría de relatividad. A forma de coincidencia, el universo, como muchos nos gusta llamar el destino, o no le muevas, lo que va a pasar, va a pasar. Ajá. Fue una de las razones por la que Hilbert quiso traer a Emmy Noether a Gotinga. O sea, cuando estaba como duro y dale que quería que Emmy Noether estuviera en Gotinga, fue porque él consideraba que su conocimiento y experiencia sobre la teoría de invariantes era como un pináculo o algo importante para poder utilizar en la teoría de Albert Einstein. Recordemos que Hilbert, como bien nos contaste, era amigo de Einstein, ¿no? Que hay fotos de... Ajá, sí, Ujú. eran cuates, pero... No, o sea, un comentario que quería hacer es que... O sea, ahorita estamos hablando... o sea, hagan de cuenta que... toda la teoría de la relatividad de Einstein es para explicar una parte de la realidad, ¿no? Es una teoría Sí. de la física teórica. Ujú. Hilbert es matemático y entonces en estos desarrollos matemáticos tiene coqueteos con la física. Pero esta Emmy Noether es una matemática, voy a decirlo en unas palabras que no son adecuadas, pero tal vez se entienden mejor, era una matemática pura. Ella viene de, pues su papá es creador de la geometría algebraica, Sí. entonces ella era algebrista de corazón, ¿no? Así en sus genes estaba el álgebra, ¿no? El álgebra así pura y dura. Y es por eso que, o sea, es por eso que esta Emmy Noether logra abstraer de una manera muy particular estos conceptos de la física y es por eso que ahorita está haciendo esto, ¿no? Sí, y que lo ve como algo No, pero eso está bien, lo que pasa es que es característico de tu grupo, lo que estás trabajando. Todos estos... Dices, Todo esto que estamos chinga. diciendo de la característica del grupo, que son cosas que platicamos en el capítulo anterior, ujú, ¿no? de hecho, tiene que ver con estructuras algebraicas, ¿no? sí. De hecho, por eso se le llama la madre del álgebra, ¿no? Emmy Noether, Exactamente. ¿no? Ujú. De hecho, ella junto con Abel, Lee y Noether se considera el pináculo del álgebra abstracta, Moderna, ¿no? y moderna. Y moderna, Ajá. sí, exacto. Teoría de grupos, anillos Campos, noetherianos, campos categorías, noetherianos. bla, bla, bla. Ujú. Un chingo de cosas que llevan el nombre de Noether, ¿no? Ujú. Toda esta teoría fue condensada en un teorema, güey. Ajá, exactamente. El cual es clave para entender la física de partículas elementales. En pocas palabras, para comprender la física más sofisticada. Albert Einstein, al ver el trabajo de Emmy sobre invariantes, le escribió a Hilbert lo siguiente, cito: estoy impresionado de que esas cosas puedan ser entendidas de una manera tan general. La vieja guardia de Gotinga debería aprender algunas lecciones de la señorita Noether. A huevo. Se ve que sabe de lo suyo. A huevo, sí, sí, sí. O sea, no mames. Tirándole a las vacas todos. sagradas, güey. A los culeros que dijeron que... ¿Qué, pa' qué? Que si los soldados regresaban, que iban a pensar de que una mujer les enseñara. Mire, en teoría, Miguel ya nos explicó una parte de cómo, o sea, lo que quiere explicar, ¿no? Está la teoría de la relatividad y el teorema de Noether. Y yo desconozco a ciencia cierta bien cómo funciona el teorema, pero por lo que leí, dejen ponerlo como en las palabras, más o menos como lo que entendí, ¿no? Es que si tenemos este vaso, ¿no? Ujú. Y nosotros lo giramos, un vaso, cualquiera, una copa de vino, lo que sea, nosotros lo giramos sobre la base. Un pulque.
También. Un pulquito, pero no importa lo que esté lleno, o sea, la figura como tal, Sí. ¿no? Si nosotros la giramos sobre la base y les digo, cierren los ojos, y yo lo giro y no tuviera ningún sello ni nada, fuera un vaso limpio, ustedes al abrir los ojos no notarían que hice algo Que al cambió. vaso, ¿no? Ajá. O sea, yo lo puedo mover 1000 veces, una vez, 2 veces, 10 veces, las que sean necesarias, Ujú. y para ustedes este vaso seguirá siendo el mismo vaso porque se mantuvo igualito de cuando cerraron y abrieron los ojos, ¿no? En cambio, si yo le doy la vuelta, ustedes al abrir los ojos van a ver que el vaso cambió. Ujú. Invariantemente el vaso ya está de cabeza. Es Si el mismo vaso, pero cambia de posición. Pero cambia de Sí. posición, dices, lo hiciste girar y ya la parte, por no decirlo, ya está por abajo. Ujú. O sea, al ojo ya dirías, sí hubo un cambio, ¿no? Eso quiere decir que que el vaso o la copa es simétrica respecto a uno de sus ejes y es variante respecto al otro, al otro eje, ¿no? Quiere decir, así como ya en palabras un poquito más sofisticadas, es que es simétrica respecto a rotaciones en uno de los ejes al que se encuentra anclada y no es simétrica respecto al otro, ¿no? Ujú. De eso es como cuando hablamos de simetría, a eso nos referimos, ¿no? Ujú. Y de hecho lo manejamos un poquito cuando hablamos en el de Leonardo da Vinci. Ahí hablamos un poquito más sobre simetría, los grupos de simetrías Todos. y los grupos cristalográficos, ¿no? Ya no nos metimos tanto en eso porque dijimos que era como para otro capítulo, ¿no? Todavía no es ¿no? Es más o menos como para explicar de qué va a lo que Nether se refería con las simetrías. Ahora, si esta misma idea la aplicamos a la energía, o sea, la cual, como les comenté, sabemos que no se crea ni se destruye, simplemente se va transformando. Estamos hablando de que se conserva la energía, no es una conservación de la energía. Lo que hizo Emineter fue relacionar la simetría de un sistema con las cantidades físicas que se conservan. Sí, o sea, es una... lo cuales son fundamentales para plantear y resolver problemas físicos. Esto afecta a sistemas en los que hablamos desde un pedazo de papel, un pedazo de vidrio, un pedazo de metal, hasta un sistema planetario como tal. O sea, el impacto del teorema que formuló y que planteó Nether tiene desde lo más micro hasta lo más macro, ¿no? Ujú. Que es lo que nos decía Miguel, ¿no? O sea, a veces había cosas que se quebraban cuando hablabas de micro, pero en macro sí se cumplen, se o sea, cumplía. un montón de cosas. Entonces ya lo que hizo Nether fue como intentar homologar, ¿no? Como que no importa que sea chiquito, o sea, el universo se tiene que seguir cumpliendo, ¿no? Los mismos principios. Es considerado uno de los teoremas más bellos y elegantes del mundo. Que, como hemos descubierto a lo largo de más de 80 capítulos, no se le ha dado su lugar en el momento, ¿no? En el momento de la historia en el que se descubrió, se planteó y se dio, no se le dio el lugar que merece, ¿no? Obviamente, por más que unas razones, el sexo de la autora Claro. fue lo Es principal una variable, Es una sí. variable. que hizo que eso no es invariante, No, ¿verdad? Sí, Eso es, hijos de la sí, es una constante invariante sobre Ujú. lo que hemos platicado sobre mujeres, ¿no? exacto. Y que se nota hasta la época, ¿verdad? Hasta la fecha, son capítulos de mujer, capítulo que no se escucha casi, ¿no? Exacto. Es algo O sea, invariante, güey. Sí, exacto, pues es una... Sí, tienes razón. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Por el sexo de Emineter no se le permitía aspirar a ser investigadora y mucho menos docente de cualquier universidad. Fue hasta que Hilbert y Einstein intercedieron para que se le otorgara algunos reconocimientos. O sea, ya hasta que ellos se plantaron y dijeron, a ver, no mames, ya. Ha hecho un chingo, lleva 10 años trabajando de agrapa. Ya estuvo, ¿no? Sí, güey. Finalmente, en O 1910. sea, ya no digas trabajando de agrapa, igual hay gente, o sea, ella no tenía necesidad igual, ¿no? Igual Ajá. igual Era le su gusto, gustaba, era claro. su gusto y todo. De hecho, se sabe de ella que era una persona que le gustaba enseñar, o sea, tenía sus discípulos, era bien a toda madre. Más bien, no por su trabajo, sino por sus descubrimientos, por sus avances, güey. O sea, el reconocimiento que ha hecho que hay muchos avances matemáticos o de cada ciencia en particular que tienen una incidencia solamente en su área en particular. Pero en particular hay poquitos avances, uno es Nether, por ejemplo, que sus avances las tienen así en un montón de áreas. Sí. O sea, y ni siquiera solo en matemáticas, en física y en un montón de áreas de la física también.
Sí, pues de hecho, como decíamos hace rato, ¿no? Que se habla de topologías netterianas, anillos de netterianos, Nether, sí. o sea, hay un chingo de términos que llevan su nombre, o sea, o el prefijo netteriano, o sea, quiere decir del impacto tan grande que ha tenido. Porque da los fundamentos de muchas cosas, muchas ramas. Exacto, o sea, y ni por eso se le daba como el reconocimiento que debe, ¿no? Ujú. Les digo que ellos intercedieron para que se le otorgaran ciertos reconocimientos y finalmente en 1919 se le permitió dictar una conferencia. Hijos de la chingada. En estos años fue cuando Emmy comenzó a trabajar más en el estudio fundamental de la álgebra abstracta, trabajando específicamente en teoría de grupos, anillos, grupos representativos y teoría de números. Ujú. Esto, como sabemos, no voy a entrar tanto en los anillos, en los teoremas isomorfismos de Nether, pero como sabemos, los que estudian matemáticas y llegaron a tomar el curso de álgebra moderna, o álgebra pues, moderna, Abstracta. ¿no? Teoría de grupos Ajá. y demás, pues son el fundamento con el que empieza a construir todo, ¿no? O sea, Ajá, sí, o sea, si tú quieres entrar, digo, nosotros ya hemos dicho, ¿no? En las matemáticas hay muchas áreas, unas de las básicas son el análisis, el álgebra, Combinatoria. la combinatoria. Para estudiar álgebra, lo primerititititito que tienes que saber es grupos. ujú. Y teoría de grupos, creo que todo lo que construyes, toda la teoría que vas construyendo es para poder explicar los teoremas de Nether. De hecho, sí, ¿no? Todo lo que habla, tú vas viendo de acciones y demás. Gracias a eso puedes explicar los teoremas de Nether. Y gracias a Nether puedes explicar todo. En mil cantidad de Todo cosas. se cae como piecitas de dominó, Ajá. ¿no? O sea, ya después de que Nether, puedes meter Nether en cualquier resultado, todo cae por sí solo, ¿no? Ya todo es bien fácil de entender, dices, no más, sí es cierto. O sea, bien fácil entre comillas, ¿no? Para los que dan la clase, nosotros estamos así de, no, güey, no, ¿qué estás diciendo, no? Pero digamos, sí, o sea, los teoremas isomorfismos de Nether no se le, o sea, hay en matemáticas hay ciertos teoremas, por ejemplo, los teoremas fundamentales, ¿no? Ujú. Que son teoremas que son Muy fundacionales importantes para de una cada rama. área. Ajá. Los teoremas de isomorfismo de Nether no tienen ese nombre de fundamental, pero bien podrían ser un teorema fundamental de Nether. En o sea, esa ro- en claro, esa claro, área, o sea, claro. esa área es lo que esos teoremas son los que fundan y agarran toda la teoría que se construye antes y después de ello. Sí, de hecho, me acuerdo mucho que en algunas materias todo era así como, por Nether, esto se vale. Por el segundo teorema de Nether se vale esto. Por el tercer teorema de Nether, esto es aplicable. O sea, como que ya todo era por esto de Nether, por Nether. Sí, básicamente es como, eran teoremas fundamentales, pero de esa rama. Exactamente. Es como ya el caballito de batalla. Después de que lo sabes, ya es tu caballito de batalla para todo, ¿no? Como Heine Borel, güey, con análisis, güey. Ándale. Por Heine Borel, esta madre converge. Y por Heine cochino, Borel, güey, y por- converge esa mierda, güey. En el año de 1922 se le concedió el título de profesor adjunto con un pequeño sueldo. Sí, eso sí también sabía que. Pero además era un sueldo así como significativo. Tres peniques, Solo casi, para que, casi, solo ¿no? para que dijera que la universidad que era profesora contratada. O sea, pero ni Claro. siquiera un sueldo de profe. Era una Así cosa como- significativa, sí, sí, sí. A todos los estudiantes que tomaban clases con ella, como mencionábamos hace ratito, en su mayoría hombres, obviamente, eran conocidos como los chicos de Nether. Y es lo que dice Miguel, Chicos del barrio. los chicos de los KND. Como dice Miguel, Nether no se caracterizaba porque ella así le preocupara publicar y decir, ay, oigan, ya tengo otro artículo, no, sino ya lo que hacía con todos estos chicos de Nether, los chicos del barrio, era que si ella tenía algún resultado importante, se los daba a sus alumnos sin ningún problema, les decía, tú públicalo, mira, este teorema se desprende de lo que yo hice, públicalo tú, o sea, no era su afán. Quedarse con los resultados y con el prestigio, ¿no? A diferencia de Exactamente. otros que sí buscan a como de lugar. Eso. Exactamente, o sea, se nota sus ganas más que nada de compartir y seguir aprendiendo, ¿no? Esta felicidad y estabilidad fue como la que tenemos después de los 30 años, ¿no? Efímera y fugaz. Pues en esta época, el partido creado en 1919 por el mecánico ferroviario Anton Drexler, el cual introdujo a sus filas a un Hitler de 30 años, por ser un buen orador, conocido como el Partido Obrero Alemán, estaba ganando fuerza. Así es. O sea, 3 años antes de que Nether tuviera su título y un sueldo
no digno, simplemente unos pesos, Era algo significativo. Sí, algo... empezaba a agarrar más fuerza. O sea, ¿Unos marcos? ¿Qué moneda era? No me acuerdo qué moneda era. Sí, marcos, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, marcos. ¿No eran marcos? No me acuerdo, en fin, ajá. Peso alemán. Un peso. ¿Base qué? Peso alemán de 1900. Y era base, era una base grande porque estaba la inflación. Sí, ahí estaba. Era hiperinflación. Sí, ahí estaba bien pesado, ¿no? Sí, como alguien que conocemos. Como alguien en el cono sur que conocemos, güey. ¿Y vos cuántas copas tenés? ¿No? O sea, algo así. Pues hasta en eso se parecen. Sí, de hecho. Ya sabemos la razón de esa inflación, güey. Tal vez es porque alguien viajó a esos lugares y tuvo hijos y nietos y ahora son los que dirigen el país, güey. Todo estará bien si alguien nos hubiera robado al esposo de su mejor amiga, Carla Panina. Carla Panina. Sí, exactamente. Nos acabamos con Piqué y seguimos contigo, Carla, tranquila. No te preocupes. Te la estamos guardando. Te seguimos, no te preocupes, no te pusimos en stand-by tantito, ¿no? Les digo, entonces, ya llevaba 3 años ganando fuerza el Partido Obrero. Entonces eso aumentaba. Ahora ya no solo el prejuicio sobre Emi por ser mujer, sino ya empezaba a verse mal que fuera judía, que fuera socialdemócrata y pacifista, güey. O sea, sí. Ya todo lo que era Emi Netter estaba mal visto para este momento en Alemania, sí. Claro. Comenzaba a ser mal visto. No era todavía del todo mal visto, pero ya llevan 3 años con ese discurso de odio. Entonces, obviamente gana fuerza, ¿no? En 1932 marca nuevamente un hito en la historia de las matemáticas, al ser la primera mujer que pronuncia una de las conferencias en el Congreso Internacional de Matemáticas. Simplemente para que se den una idea, nos tuvimos que esperar 70 años para que esto volviera a ocurrir. Hasta 1990, poquito menos de 70 años después de que Emi Netter dio una conferencia, se volvió a repetir cuando esta Karen Uhlenbeck fuera la segunda mujer en hacerlo. No manches. Sí. O sea, nada más para que si nos demos cuenta que no es algo que haya cambiado ya, o sea, realmente sigue estando vigente, güey. Sí. O sea, apenas tenemos a la segunda mujer en ganar la medalla Fields. ¿No? O sea, después de, ¿hace cuánto fundaron la Fields? No me acuerdo, ya cuando les platiqué, pero tiene un chingo. Matemáticas de estos premios, pero ya tiene rato. O sea, pero a lo que voy es que, o sea, no hemos avanzado mucho en ese aspecto que digamos, ¿no? Pero bueno, continuemos. Mientras Alemania se sumía en una época de oscurantismo y el discurso de odio estaba a la orden del día, Emi Netter se dedicó a alumbrar y modificar la estructura de las matemáticas, colocando el álgebra abstracta en un lugar central y impulsando muchos resultados, y ya para este punto ya tenía todas las bases, ¿no? Por las que ahorita regimos el álgebra abstracta, y ella pues le intentó dar su lugar que merece el álgebra abstracta como tal. Con la llegada de Adolf al poder en 1933, Emi tuvo que abandonar su puesto en Göttingen, pues por decreto gubernamental, los judíos no podían ocupar ningún puesto burocrático. Ni gubernamental ni en universidades. Sí. No podían. Eso le pasó al de la lógica. A Hilbert, ¿no? A Gödel. Igual Gödel era profesor y también por ese mismo decreto le llegó, lo despidieron. Sí, de hecho, pues ya platicamos de Gödel. ¿Es Russell Gödel? No, Bertrand Russell no, este es Gödel, no me acuerdo. No con su nombre, pero de Gödel. Sí, por ese mismo decreto, igual Netter tuvo que dejar su puesto. Y aunque lo abandonó inicialmente, se dice que ella seguía recibiendo alumnos en su casa. O sea, seguía impartiendo sus clases, seguía trabajando desde su casa, hacía home office, ¿no? Y finalmente tuvo que abandonar por propia seguridad Alemania. Junto a muchos académicos más, ella fue la que tuvo la fortuna de sí poder abandonar Alemania en su momento, justo no como Gödel, como nos contó Miguel,
que se quedó justo... A Ferruco, ¿no? Yo sí, al final. Bueno, Gödel tenía entre comillas, ventaja de que no era judío. Ajá. Pero igual tenía mismas acusaciones. Sí, él era... Era alemán, bueno, austríaco, alemán, un chingo Ajá. de detalles. Él también salió de Rusia, pero no, ya había empezado el conflicto de la guerra. Entonces, ella tuvo que abandonar el país y emigró a Estados Unidos, como muchos, Uh-huh. Sí, como muchos como un científicos. chingo lo hicieron. como un chingo lo hicieron, en donde fue nombrada profesora en el colegio Bryn Mawr, el cual es una universidad solo para mujeres. Y además de era constantemente invitada en dar charlas y conferencias del Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Princeton. Sí, eso sí sabía que trabajó en Princeton. Bueno, no trabajó en Princeton. Sí, bueno, pero no sabía pero sé que estuvo muy de cerca en dictando Princeton. en Princeton, exactamente. En el año de 1935 le detectaron un tumor de pelvis. Fue intervenida de manera exitosa, pero lamentablemente por una serie de complicaciones posoperatorias, 4 días después fallece, con tan solo 53 años de edad. Oh, no era bien joven. Aquí nos hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto hubiera avanzado si le hubieran abierto las puertas desde que intentó chingarle desde chiquita, ¿no? Uh-huh. O sea, que estuvo realmente en su vida académica fueron 20 años máximo lo que le dieron Claro. chance. Uh-huh, sí, máximo. Sí, no, es que no puedes medir cuánto podría haber avanzado alguien si no tiene las mismas libertades Condiciones. que sus competidores. Ajá, las mismas oportunidades, condiciones, ¿no? claro. Albert Einstein, al enterarse de su muerte, manda el 1 de mayo de 1935 una carta en su honor a The New York Times, de la cual les voy a compartir unos pequeños fragmentos a continuación. Y cito, ¿no? Uh-huh. A juicio de los matemáticos vivos más competentes, la señorita Netter fue el genio matemático creativo más importante que haya existido desde que comenzó la educación superior para las mujeres. En el campo de la álgebra, en el cual los matemáticos más talentosos han estado ocupados por siglos, ella descubrió métodos que han probado ser de una importancia enorme en el desarrollo de la actual generación de matemáticos jóvenes. La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. Uh-huh. Nacida en una familia judía que se distinguió por el amor al aprendizaje, Emmy Noether, quien, pese a los esfuerzos del gran matemático de Gotinga, Hilbert, nunca alcanzó la posición académica que se merecía en su propio país, pero aún así se rodeó de un grupo de estudiantes e investigadores en Gotinga, quienes se han convertido en distinguidos profesores e investigadores. Su desinteresado y significativo trabajo realizó durante muchos años fue recompensado por los nuevos gobernantes de Alemania con un despido, el cual le costó su ingreso para poder mantener su estilo de vida simple y la oportunidad de continuar con sus estudios matemáticos. Sus amigos, visionarios de la ciencia en este país, Estados Unidos, Uh-huh. fueron afortunados de poder hacer la gestión necesaria con el colegio Bryn Mawr y la Universidad de Princeton para que ella encontrara en Estados Unidos hasta el día de su muerte no solo colegas que apreciaran su amistad, sino pupilos agradecidos, cuyo entusiasmo hizo de sus últimos años los más felices y quizás los más fructíferos en toda su carrera entera. Albert Einstein. No manches. Y así termina el capítulo del día de hoy, en el cual les cuento la historia. Quizás la de- matemática más importante del siglo. ¿Sí? Yo creo que... Bueno, del siglo pasado. Sí, porque ya estamos en el 21, güey. Sí, yo creo que sí es la matemática más importante del siglo XX. Pues Einstein la consideraba la mente más brillante de las matemáticas. Exacto, Claro. exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, Einstein tenía halagos muy impresionantes para Emmy Noether. O sea, fuera de Gödel, que eran cuatillos y que él decía que era la persona más inteligente que había conocido, decía de Noether que era la mujer, bueno, la matemática más inteligente que existía en ese momento. Sí. Y como lo dijo, ¿no? O sea, como dijo los de Göttingen, no mames, ahí está, aprovechenla, ¿no? Para Sí. pronto, o sea, en resumen fue, aprendan algo de ella. Dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Dinero. Motherfucker, Ah, porque ya rapea en Ya, otros idiomas. ruso también. Pero sí, o sea,
O sea, estamos en el punto en Sí, el que güey, Einstein la pinches. consideraba una genio y que realmente ahorita en donde estamos yo no coincido simplemente álgebra, si no tienes que hablar de los teoremas No de podemos, Noether, ¿no? de hecho, no podemos conservar nuestra formación matemática en la parte En de nada, álgebra. en muchas cosas, güey. No, digo, no. pero en álgebra en particular, sin los avances de Noether, güey. O sea, nuestra álgebra ahorita sin Noether fuera muy distinta de como es ahorita en la mayoría de los planes de matemáticas del mundo, güey. Y que eso tiene un impacto justo como en el análisis, en todo eso, porque todo siempre lo llevan a puntos en los que Noether está involucrada de alguna u otra forma, ¿no? Entonces sí, realmente no hay forma de coincidir las matemáticas actuales Sí. sin Noether, ¿no? Es por eso que las guerras no son buenas, porque afectan a la ciencia. Bueno, Ah, hay aquí bueno. los prejuicios también, ¿no? O sea, más allá de la guerra, Sí, los prejuicios. es Sí, porque porque desde antes ella ya lo venía cargando, no necesariamente la guerra. exacto, la guerra a ella le tocó que unos escasos 6, 7 años de su vida, ¿no? Ujú. Pero Murió en ya, el 35, ¿no? ajá, O sea, en el 35 apenas había estallado la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero no, o sea, como guerra mundial, ¿no? Antes ya había habido problemas y Pues, toda esta claro. cuestión de los guetos en Alemania empezó desde mucho antes. exacto. Y ella pues obviamente le afectó desde muchísimo antes el hecho de ser mujer, güey. Sí, desde O sea, su nacimiento, güey, Desde básicamente. que güey, o nació, sea, sí, prácticamente. tuvo la mala De que suerte, le güey. dijeron, O sea, va a ser niña, güey. ya valió madres. Dijeron, Sí, ya sí, valió sí, madres. es que eso sí es bien importante. O sea, justo por eso es que ahorita hay tantas campañas y también, digo, no solo muchas campañas, o sea, también nosotros hemos platicado de muchas mujeres y animamos a todas las escuchas, pues que sean científicas, güey. O sea, Sí, Los o sea- escuchas a que también hagan difusión sobre las mujeres, ¿no? Porque hay bastantes en la ciencia que no están, Sí. no tienen el papel importante que realmente deben de tener. Que intentamos poner nuestro granito, ¿no? O sea, tal vez no somos ahorita tal vez nada respecto a muchas otras fuentes de información, de gente a la que pueden seguir, influencers y demás, pero nosotros intentamos hacer nuestra chambita de Ajá. darle visión a quien creemos que es, que merece su lugar en la historia, ¿no? Al final del día, y aunque no queramos, ¿no? Al Quizás final no del día. somos Bellacat o Medio Metro. ujú. O- no viste ese medio metro. No, No, Bellacat sí lo ubico, pero Medio no, Metro, ¿no? no, güey. Medio Metro sí. Así que es un que chaparrito vaya. con sombrero, Ya. ¿no? ¡Vamos, Medio Metro! Ahí salen los sonideros. Güey, no te lo manejo, güey. Sí, quizás no somos de ese tipo, pero bueno. Pero mira, nuestra chamba estamos haciendo, ¿no? Y pues así fue, muchachos, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Pues Muy un capítulo muy interesante. interesante, uno de esos, o de esos Tristillo. personajes, de esas mujeres matemáticas que es un must hablar, ¿no? O sea, cuando se habla de un ya les personajes debíamos, Personajes ¿no? más importantes. más importantes de las matemáticas, seguro, o sea, seguro en el futuro, ¿no? En unos años, ya ahora, pero también en el futuro quizá tole más relevancia, ¿no? Emmy Noether es una matemática de esas como Mozart, güey, una de esos Mozart de las matemáticas. Sí, que incluso se ha dicho que gracias a ella fue posible viajar al espacio, ¿no? Hay que darle su tiempo, ¿no? O sea, porque en algún momento va a pasar justamente lo que ha pasado con otros grandes matemáticos que probablemente lo lleven, por ejemplo, a una película o algo así y es donde realmente tiene impacto porque es como más... es la historia, ¿no? Todo Ujú. eso. Entonces, sí. Pero es una buena pregunta. Hay películas así como, bueno, de Ramanujan, todo eso. De Ramanujan, sí, de sí, Hipatia hay, también. claro, pero Ahorita, de- ahorita que de mujeres matemáticas, Exacto. Salvo eso es- Hipatia, Solo de Hipatia. salvo pero Hipatia, no. sí, Hipatia sí. y ya. Y de ahí en más, es que tampoco hay muchos Bueno, está- Ahí, matemáticos. ahí te encargo, Guillermo del Toro. Hay una película, digo, no es una historia real ni nada, pero está la película esta donde sale Chris Evans, que es el pescador y que tiene su hermanita genio matemática, es de una matemática. Don algo, ¿no? No me acuerdo, pero es Chris Evans. Busquen ahí en filmografía de Chris Evans con Dakota Fanning. Ajá. Sí, Y ahí. Dakota Fanning, creo. Es de matemáticas. Pues de yo una los matemática exhorto a que mujer. le empiecen a escribir a mi querido honoris Guillermo. causa Guillermo del Toro. ¿Qué onda? Tengo una historia para ti. Que nos escuche. Que nos escuche. ¿Jalas o te pandeas? Que nos hable. Y nosotros bien. felices. Está bien chido, imagínate. Pues Pero bueno, muchachos, sus redes.
A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Ahí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Muchas gracias por escucharnos. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. En la red que nos escuches, comparte, dale like, dale me gusta. Y pues agradecidos Con el de arriba. con el de arriba porque nos siguen escuchando. Sí. Y Chris agradecido con él día atrás. Nos vemos Así, ay, ¿a poco se ve? Ay. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, cuídense mucho. Animen a sus sobrinas, nietas, novias, Hijas. mamás, abuelitas, todos a seguir la ciencia. Cuídense mucho.